Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Genial. Buenas noches. Vamos a ir empezando con la actividad de hoy. Muchas gracias por la paciencia, por la demora. Mi nombre es Javier Agustín Rojas y soy el director del SEAC. Es un placer darles la bienvenida a la actividad de hoy, a la presentación de Florencia Rodríguez en el ciclo del trabajo de los demás. Yo la conocí a Florencia en un evento de estas características, Florencia presentando, creo que el primer número de Plot en la Universidad de Belgrano, así que me encanta muchos años después que nos podamos volver a encontrar de esta manera y que esta conferencia sirva para otras personas del mismo modo. Antes de cederle la palabra a Florencia Medina, directora ejecutiva de la escuela, me gustaría contarles las actividades de la escuela en estas próximas 2 semanas. Por un lado, continúa abierta la exhibición Baudisone, Díaz, Ervin, Lestat, Traines, Varas, retrospectiva 1968-1980. El miércoles a las 18 hay una visita guiada a cargo de los curadores. Estamos muy contentos en el archivo de Itela de haber recibido esta donación y poder compartir todo el trabajo que se hizo a lo largo del año en esta exhibición. Por otro lado, el jueves continuamos con el ciclo que iniciamos este año titulado Nuevos Realismos, con la presentación del arquitecto Humberto Napolitano de la oficina parisina LAN. Y la semana que viene vamos a recibir al arquitecto japonés Go Hasegawa en lo que será la última conferencia magistral del semestre. Bueno, ahora, sin más, le cedo la palabra a Florencia Medina, directora ejecutiva de la escuela, para presentar formalmente a Flor. Gracias. Bueno, gracias Javi por la invitación a presentar a Flor. Me resulta muy emocionante, voy a leer obviamente porque va a costar si no. Me resulta muy emocionante pararme hoy frente a ustedes para presentar a una persona que quiero y admiro tanto como Florencia Rodríguez. Florencia es arquitecta, crítica, editora, curadora, profesora y música, y desde hace un año también es directora y profesora asociada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois en Chicago. Algo que atraviesa todos y cada uno de esos roles es el deseo por comunicar, una pulsión por reflexionar sobre el estado de las cosas, por hacer crítica y profundizar sobre su pertinencia en el campo de la arquitectura, por cuestionar el rol de los arquitectos en la producción disciplinar, cultural, política y social, por identificar fenómenos, nombrarlos, clasificarlos, por convocar a otros a pensar y a conversar para volver a alimentar esos temas que la movilizan. Su trabajo se nutre y se construye a partir del trabajo de los demás. Para que esto sea posible y sostenible a lo largo del tiempo, existe un factor clave que podría identificar como su enorme capacidad de gestión, su entusiasmo y su incansable espíritu creativo y curioso. En 2010, Florencia cofundó Plot, espacio que compartimos y construimos junto a un gran equipo de trabajo, gran parte del equipo está acá. En el texto editorial de su primera edición, Florencia afirmaba: nos interesan los discursos en relación con la historia, la teoría y la crítica, con la tecnología y las comunicaciones y la ciencia, con la estética y la belleza, con la responsabilidad social y la política. Plot es idealista y cree en la necesidad y posibilidad de renovar argumentos. Esa última oración podría leerse también de la siguiente manera: Flor es idealista y cree, y profundamente agrego yo, en la necesidad y la posibilidad de renovar argumentos. Florencia dirigió Plot hasta 2017, momento en el que cofundó NES junto con Pablo Gerson, plataforma desde la cual ha editado libros y organizado eventos comprometidos con diseminar nuevas narrativas, explorar formas alternativas a la crítica del diseño y discutir sobre su rol contemporáneo. En torno a la investigación y la docencia, me gustaría destacar su vínculo con nuestra escuela a través de su activa participación en el SEAC, también en la carrera de grado, donde dictó Articultura de la Modernidad, y en el posgrado, donde dictó Teoría del Paisaje y Teoría de la Tecnología. Entre 2013 y 2014 obtuvo la beca Loeb, que ofrece un año de estudios en la Escuela de Graduados de Harvard, donde desarrolló una investigación enfocada en los nuevos modos de crítica y la arquitectura en las Américas. Hace 2 años dictó el curso Original Misunderstandings, Latin American Architecture and Some Genealogies, también en el GSD, donde proponía explorar la producción reciente del continente latinoamericano y las tradiciones de sus arquitecturas para luego ensayar nuevas narrativas teórico-críticas. En el texto introductorio publicado en Plot 62, a propósito de todo lo producido durante este seminario, que incluyó paneles de discusión con arquitectos y editores, algunos también estamos acá,
relevantes de la región, Florencia detalla: nuestro tiempo reclama la existencia de algunos modos de la teoría que se embarren con el hacer, que interpelen y funcionen como un espejo que, con ciertos grados de distorsión, habilite nuevas interpretaciones, palabras, definiciones y modelos para el futuro. En torno a su producción editorial reciente, cabe destacar su participación como editora invitada junto a Mark Lee en la edición número 48 de la revista Harvard Design Magazine, titulada América, el reciente lanzamiento del libro NCHAP 2, Territorio y Expediciones, editado también junto a Akhtar a la Universidad de Anés, y la producción de 2 nuevos libros de próxima publicación, New Latin American Design y Why Bother? A Critical Editorial Manifesto in the Age of Dispersion. La conozco a Florencia desde hace 20 años, fue mi profesora en la facultad y mi directora de tesis de grado. Me sumé a su estudio cuando aún era estudiante, así que dirigió también mis primeros pasos profesionales. Me invitó a formar parte de Plot, incluso antes de que la revista tuviera nombre, cantidad de páginas y fecha de lanzamiento. Nos enseñó a mí y al resto del equipo editorial a convertirnos en editores. A lo largo de estos años, escuché cómo Flor destacaba la relevancia que tuvieron sus maestros y mentores en el camino atípico que emprendió en la arquitectura. En primer lugar, Liliana Bombecki, a quien en su etapa de estudios la conoció en torno a temas de la filosofía, fueron sus motores, a quien quisiera recordar especialmente hoy a modo de pequeño homenaje a menos de un mes de su partida, y luego también a Fernando Díez y a Pancho Liernur. Esta es mi oportunidad para agradecerle públicamente a mi mentora por todo lo antes mencionado, pero también por los infinitos recuerdos personales que escapan de esta presentación, y en clave rockera, gracias totales. Bueno, a ver cómo empiezo llorando una charla, pero sí, una presentación que sin duda está muy condicionada, como hoy les contaba a Flor y a Javi, que estaba súper nerviosa. No me pone usualmente nerviosa ahora en público, pero claramente acá había mucho afecto y muchas emociones compartidas, ver este grupo, lo que está pasando en la escuela en este momento, donde está Marce, que bueno, agradezco mucho por compartir de alguna manera esto acá, con toda esta energía de tanta gente que quiero tanto y que hace sin duda a mi historia y a quien soy como profesional. Y bueno, tengo ahí familia también acá acompañando, porque bueno, hace mucho tiempo que no puedo compartir mi trabajo en Buenos Aires, y esto es una ocasión muy única y especial para mí. Así que gracias, y gracias Flor por recorrer eso, y me alegra mucho que hayas mencionado a Lila en este momento, que sin duda es una persona que me marcó. Fer también, es un placer que estén acá. Pero bueno, yo quería contarles hoy varias cosas, hablar de este título que puse de Crítica Editoriana de la Dispersión, que claramente tiene que ver con el libro en el que estoy trabajando, que Flor acaba de mencionar, que estoy trabajando hace bastante tiempo, pero bueno, por mi cargo en Chicago tuve que frenar un poco, y obviamente venía en la escalera recién contando que antes de tomar el cargo en Chicago el libro estaba 90% encaminado, y obviamente uno sigue conversando, investigando, leyendo y escuchando. Y ahora creo que tengo un 30% del libro, porque hay que replantear varias cosas, ¿no? Y esto es esta situación de editar, pensar y construir sobre lo contemporáneo, que como Flor decía es algo que en alguna manera me obsesiona. En los cursos que estoy dando ahora volví a agarrar ese árbol genealógico de Jenks y veía cómo Jenks, en cada edición, en cada iteración de ese árbol había como modificaciones, y seguía trabajando y lo demás, y más allá de pensar en ese personaje en un lugar del mundo y en un sistema de conocimiento tan diferente, disciplinar, estaba como condicionado por otras cosas, pero hay algo de eso que me identifica, ¿no? Esos árboles internos, esa necesidad de poder como agarrar algo de lo que está pasando en este momento, de poder entenderlo, ponerlo en palabras, socializarlo, colectivizarlo, poder seguir construyendo y por qué no, que eso evolucione como idea, ¿no? Y bueno, hay algo de eso que sin duda me identifica.
¿Qué es esto de la era de la dispersión? Bueno, digamos, no es tan nuevo, ¿no? Para nosotros hoy está este juego acá que tiene que ver un poquito con la idea de los medios de comunicación, con la idea de descentralizar los discursos, con la idea de un momento que sin cánones, o que al menos está como que esos cánones están expandiéndose, digamos, eso es toda una discusión en sí misma. ¿Y cómo hacemos para hacer crítica y teoría? ¿O cómo hacemos para construir sentido en un momento como ese, ¿no? Cuando no hay un sistema de conocimiento canónico, dogmatizado, legitimado, sino que aparecen pequeñas narrativas. Como sabemos, la idea de la crítica aparece en un momento de sistematización del conocimiento, ¿no? Esto es, digamos, basta con tirar los titulares y pensar en la época de la razón pura. La crítica no era de la razón pura, y hablar del iluminismo, y hablar de un momento en el que un presente empieza a reflexionar sobre sí mismo, ¿no? La gente empieza a pensar cuál es el sistema por el que está, cuál es la imagen del mundo, ya que estamos hablando un poquito en términos filosóficos, y le trajimos a Gombrowicz, que le encantaba hablar de la época de la imagen del mundo, ¿no? El sistema de la modernidad, y poder pensar desde ese lugar de construcción intelectual. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema, ¿no?, que problematizaba el presente empieza a perder un poco estas situaciones que anclaban los discursos y empieza a perder los aparatos legitimadores que sin duda colaboran a un consenso y a que todos entendamos qué decimos cuando hablamos de orden, o cuando hablamos de ritmo, o cuando hablamos de arquitectura en general? Digamos, personajes como que ya tienen su tiempo, como Foucault y demás, hablaban de la crítica en ese pequeño texto, que es una conferencia, que es la Ilustración. Ya hablaba de la crítica, de la condición de la crítica como algo que es disperso, como algo que se distribuye, como algo que en realidad no puede estar cerrado en sí mismo. Traigo acá un poquito para jugar un meme, porque me parece que eso tiene que es algo que estoy tratando de entender, cuál es la situación, cómo circula en las redes la información, que como ven, esto, bueno, los memes about architectural theory and criticism, ¿no? La teoría de la arquitectura y la teoría de la crítica de arquitectura sin nadie que preste atención. Este meme lo hace Ryan Skabnicki, un personaje que está hoy haciendo trabajo en redes sin parar. Y digamos, a mí esto me perturba, pero me llama la atención, me provoca, me molesta, pero es algo que siento que tengo que entender, ¿no? Y veo a estudiantes como siguiendo todo el tiempo o trayendo a clase cuestiones que fueron posteadas en Dunk Lloyd Wright, por ejemplo, que tal vez muchos acá lo conocen, o un estudiante tratando de convertirme a Dunk Lloyd Wright y ese tipo de cuestiones, y al menos me interpela entender que estamos en un cambio de era, en un momento en el que tenemos que poder como comprender qué está haciendo eso sobre cuestiones disciplinares y de qué manera tratamos de encontrar algunos acuerdos o consensos contingentes. Para eso voy a mostrar ahora 3 imágenes que muchos las conocen, porque esta es como mi imagen fetiche cuando empiezo muchos de los cursos, porque creo que tiene que ver con algún inicio de esto que estoy hablando. Como ustedes saben, esta es una imagen que estuvo en los medios muchísimo y tiene 3 capas para mí que es interesante analizar para ponerla en el contexto de lo que voy a contar hoy. Una es la obvia, ¿no? Como la situación de la llegada del hombre a la luna, si vamos a pensar, como siempre digo, no importa si fue real o no, pero la idea es posicionar esta idea de que podemos mirar el mundo desde afuera, que podemos entender este globo como algo completo, que parece algo, un objeto con un ánimo universalista y que finalmente está cargado de redes y de complejidades, que es leído por muchos como un continuo tejido, que en realidad tiene diferentes gradientes y muchas cuestiones, pero esta mirada desde el exterior, desde la década del 60, nos pone una nueva perspectiva para mirar el globo, ¿no? Y ahí aparecen otras lecturas. La segunda capa de sentido que me gusta de esta imagen es que esta fue la primera televisación mundial en vivo y en directo. Y esto desde el punto de vista de las comunicaciones claramente que nos vuela a la cabeza, ¿no? Para decirlo en criollo. Pero digamos, hay algo que yo trato de muchas veces pensar con mis estudiantes, que estamos muy acostumbrados a que está el mundial, a que están las elecciones y que vemos el minuto a minuto y estamos permanentemente informados y que está el comentario por Twitter y que hay un montón de cosas. Pero cuando yo era chica, que no hace tanto tiempo,
los partidos del Mundial había que elegir un par que se veían diferidos, por ejemplo. No es que soy gran futbolera, pero digamos, trato de jugar con eso para entender que este cambio fue muy abrupto y que eso sin duda afecta muchísimos aspectos del conocimiento y del acercamiento entonces a esas ideas y a un montón de cuestiones. No quiere decir nuevamente que todos tenían televisores en sus casas, estamos hablando de 1969, ¿no? Pero esto quiere decir igual, habla de una intención de cubrir y de distribuir con un mensaje, obviamente hay determinada bandera ahí, pero digamos es muy fuerte en ese sentido. Y la tercera capa de esta imagen, que por eso me gusta tanto, es que además obviamente la ven y no es la imagen original, sino claramente tiene algo de postproducción, para traer algún libro que también leíamos en unas tertulias de hace muchos años, de Nicolás Bourriard, que tiene que ver con esto de agarrar la imagen, hacer esta postproducción, colgarla en el museo y que sea arte. Y eso nos lleva obviamente a un montón de otros textos y cuestiones de aquella época que algunos como Arthur Danto van a llamar la época del fin del arte, ¿no? En el sentido de que cambia un sistema de conocimiento totalmente que llevaba 400 años y que empieza a alterar entonces nuestra mirada y nuestra manera de estar en el mundo. De ahí algunas cuestiones de la dispersión, y voy a mostrar dos más y después me voy a meter más en mi trabajo puntualmente, pero esto es algo que también uso hace bastante tiempo como una imagen que me gusta. Esto es un trabajo de Andrés Jaque. Creo que la primera vez que escuché a Andrés Jaque hablando fue hace muchísimos años, una invitación en la escala de Marcelo y Sebastián, que lo habían traído cuando Andrés todavía no era Andrés Jaque, ¿no? Y recién estaba como atrayendo algunas cuestiones. Creo que también es la primera persona que escuché hablar sobre Latour en el ámbito de la arquitectura y sobre muchas cuestiones de este vínculo y de esta continuidad naturaleza-cultura y varias cuestiones que él trajo luego a la disciplina mayor, y la primera persona también en poner la bandera de una oficina de innovación política ligada a la idea de la arquitectura, ¿no? Cuestionar un poco el rol de la arquitectura. Y estamos hablando de hace más de 15 años seguramente, si no me equivoco. Este trabajo de Andrés son unos anillos que uno podía comprar en un gift shop de un museo o algo así, pero lo que me interesa mostrar de esto hoy en relación a la dispersión era que Andrés proponía que uno tenía que firmar una especie de contrato cuando compraba el anillo. Entonces yo me ponía ese anillo, venía hoy a la escuela, alguien me decía, qué raro tu anillo o algo así, y estas cosas que tiene acá adentro eran restos de basura de experimentación para cosméticos con cuestiones con animales y con temas así. Entonces uno se comprometía a tener que empezar una conversación sobre cuestiones ecológicas y del medio ambiente. Entonces firmabas ese contrato y además era muy trabajoso usar uno de estos anillos, además tenías que escribir una postal y mandarla a su oficina para comentarle cuál había sido la discusión sobre la cuestión de la basura, sobre la cuestión del medio ambiente y de los espacios en los que habitamos. Esto me interesa por la dispersión y la construcción de un tendido, hacer campo con las ideas a partir de un objeto, pero que yo lo llevo a la palabra, a las publicaciones y a otro tipo de acciones, y por eso me interesa traerlo hoy acá. Que es la dinámica de Tupperware, ¿no? Que es justamente esto del boca en boca, la dinámica del chisme, de alguna forma, pero que justamente construye conocimiento, se dispersa y eso se va también alterando, se va transformando y cada uno va agregando lo propio. Así que esto era un poquito para provocar e iniciar eso. Pongo estas tres palabras que, digamos, cuando tengo que definir a veces mi trabajo, yo lo pienso desde tres lugares. La idea de activismo, que tiene que ver con una crítica activa o con un activismo crítico, porque digamos yo lo creo en la necesidad de acción en el campo cultural, de ahí mis publicaciones, de ahí los encuentros y de ahí esta situación de trabajar con otros que ya voy a ir mencionando durante, que es tan importante para mí. La idea de práctica, porque yo realmente me siento una practicante, siempre esto es una manera de hacer arquitectura lo que yo hago. No construyo edificios, pero trabajo en el campo de la arquitectura y me siento una voz comprometida con otros de mi generación en ese rol.
Y la idea de nodo no encontré una buena traducción, en general hablo de convener en ese caso, como de reunir, porque justamente digamos, este tema de poder reunir personas, de trabajar colectivamente, de escuchar, bueno, siempre hablábamos, Flor sabe muy bien y Javi también, que mi definición muchas veces en Plot, y eso se traduce a NES y se traduce a otros proyectos que hice en el tiempo, tiene que ver con esto de las obsesiones, de la sumatoria de las obsesiones personales de cada uno, de trabajar juntos, de agregar distintas miradas y poder construir desde esa manera. Así que desde ahí es que me posiciono para trabajar, y por supuesto en educación eso es algo que también es clave en ese sentido. Yo hablo bastante de la idea de revoluciones discretas en eso, digamos, de poder hacer transformaciones que a veces van a partir de un artículo, a veces van de una conversación en una clase, de una conferencia, de un vínculo que empieza en un encuentro y sigue de otra manera, pero digamos en el poder de impacto cultural de este tipo de cuestiones, que claramente están apoyadas en lo disperso. Acá creo que se me coló alguna imagen. Bueno, no sé, hice algún lío con mi propio PowerPoint. Pero bueno, en esa movida de trabajar más globalmente, puse este libro porque me contó Flor que lo estaban usando un poco de bibliografía y también me lleva una buena excusa para empezar a hablar de algunas cuestiones. Post fue una exhibición que tuvo lugar en 2010, pero en la que empecé a trabajar en 2009, en ese momento con Gustavo Diegues también, y se trataba de esta parte, ahí sí, como a los Jenks, cómo entender la producción iberoamericana. En ese momento la curadora del Centro Cultural de España era Lidia Blanco, una persona que estuvo unos años acá y que rehabilitó un espacio muy fuerte para la arquitectura, que cuando era el ICI había habido mucho espacio para eso, pero después había estado interrumpido, en algún punto estaba más ligado al arte y otras cuestiones, y con Lidia Blanco, varios de nosotros, Marcelo y Sebastián hicieron muchas actividades ahí también en aquel momento, pudimos encontrar un espacio fuera de las instituciones tradicionales de arquitectura para construir ciertas cuestiones, para hacer conferencias, para hacer encuentros, exposiciones y demás. Post era primero una investigación con más o menos un grupo de cerca de 10 personas distribuidas por España y Latinoamérica, en las que la idea era, así como contaba lo de Jenks, de obsesivamente observar lo contemporáneo, de tratar de entender de qué va y qué está pasando. La idea era esa, construir una lista enorme de prácticas contemporáneas que nos interesaban, entender por qué nos interesaban, entender cuáles eran los valores que se repetían en algunas de esas prácticas, entender si había cuestiones comunes o no. En ese momento había estado la experiencia de Fresh Madrid, curada por Ariadna Cantis, había un grupo de madrileños como Andrés, Uriel Fogué, Nerea Calvillo trabajando, y Sascun Chinchilla, un grupo más grande que habían trabajado en algunas cuestiones más. En Medellín estaban empezando algunas de las primeras obras de Felipe Mesa, de Camilo Restrepo. En Chile también estaba esta como movida de la nueva arquitectura chilena. Super Sudaca estaba actuando a lo loco por todos lados y fue muy clave también su participación en esto. Había una especie de sinergia y de deseo de construir cierto sentido renovador que me parece que nos unía a pesar de las diferencias geográficas en cada uno de estos lugares y de la producción que estaba ocurriendo. No encontré lamentablemente hoy en mi archivo portátil imágenes de la muestra, pero esto consistía en definir, hicimos 3 días de encierro, de muchas discusiones, de participación, entender de qué manera mirar críticamente la producción contemporánea. Dimos con un método que hoy diría que es un poco extraño, pero no importa, digamos, estaba ese deseo y ese ensayo para trabajar de esta manera. Y al año siguiente, en 2010, inauguramos una muestra porque le mandamos a una selección de 100 estudios una caja de correo, por eso lo de post, tenía que ver, por supuesto, con postmodernismo, postmodernismo, la postcrítica, que la poníamos en crítica en cuestión también, y post por el correo también literalmente, ¿no? Entonces, les mandábamos una caja de correo y proponíamos que hicieran una instalación que pudiese viajar en esa caja y ser puesta acá en el Centro Cultural de España, y que fuese una reflexión sobre esta situación. Ahí tuvimos el constructor contemporáneo, tuvimos trabajos de muchas de las personas que están por acá, y fue sin duda una experiencia súper interesante que inauguró
mientras estamos imprimiendo la primera edición de Plot, así que un momento también bastante movido. Para volver a las publicaciones desde ahí y demás, y por ahí acá algo también un poquito autobiográfico, y ya que hablamos de mentores y empezar a pensar en la oportunidad que tuve en Suma de empezar mi carrera, Fernando fue la primera persona que me habilitó, que en la firma me dijo, no, ya podemos poner crítica de arquitectura, y eso para mí fue como, se me aflojaron las piernas, fue un gran orgullo ese momento que recuerdo siempre. Y también hay una historia que bueno, en este libro que estoy haciendo, cuento en la introducción, que es un poquito más personal, que para mí fue muy clave. Estaba trabajando en un artículo para Suma, un artículo que se llamó sobre las ideas guachas, creo que era Suma 103 o 105 por ahí, que tenía que ver con una revisión de muchas ediciones de nuestra arquitectura y de la revista de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos durante la década del 20 y principios de los 30, porque yo estaba tratando de buscar cómo se había construido el canon moderno en Buenos Aires, particularmente en Argentina y demás, pero en Buenos Aires particularmente porque había varias discusiones ahí interesantes entre Virasoro y Previch y unas telenovelas bastante divertidas. Mientras estaba en la biblioteca del SCA leyendo estas revistas, investigando, miro del otro lado y veo a un señor mucho mayor que yo en ese momento leyendo un artículo que yo había escrito. Y para mí eso fue como una especie de realización, en un sentido que el acto de escribir para mí hasta ese momento había sido siempre una situación como muy íntima, en la que yo trabajaba alguna temática, la discutía con Fer mucho, o la hablábamos en reuniones de redacción, pero esta situación de eso que uno lanza hacia afuera y que otro lee, y que va a interpretar de otra manera y que va a parecerse un poco a eso de los anillos que mostraba antes o a ese tipo de transformación, fue para mí como un momento bastante importante en términos personales. Y a partir de ahí yo, quería como tratar de empezar a pensar en cómo tenía que hacer una revista hoy, cómo haría yo la suma de ese momento, ¿no? Cómo es para mí, cómo leía eso de lo contemporáneo y qué era lo que había que mostrar, cuáles son los formatos de la crítica, qué cosas había que publicar, qué proyectos que tal vez eran especulativos podrían ser. Y tenía esa fantasía de hacer una revista de arquitectura y tuve la suerte de cruzarme con un grupo de estudiantes en la Universidad de Belgrano, que luego fueron mis socios. Tuve la suerte que en esos momentos, cuando estábamos conversando para que naciera esta revista, Plot Flor, ves que me sale ahí, Flor volvía de su experiencia en Cuba o en Suiza, terminar su maestría, y hablamos por teléfono, y dije, tenés que venir a hacer esto conmigo, y empezamos con toda esta movida que justamente quería como venir un poquito con los tapones de punta a reclamar lo que sigo a veces diciendo, como nuevas narrativas para definir a lo contemporáneo, a reclamar nuevas lecturas, a reclamar ciertas construcciones de sentido. Esta fue la etapa del número 1. Plot quería ser contundente, pesada, de hecho la primera se desarmaba un poco porque estábamos también aprendiendo todo esto. Quería poder tener en la tapa, como ven, bueno, Andrés ahí está de nuevo, pero poder tener un estudio hiperconsagrado como Diller Escofidio, pero también Buenos Aires, PH, y poder poner juntas cosas que tradicionalmente tal vez no estaban juntas, y armar así lo que yo a veces llamábamos en la redacción como ciertas constelaciones de sentido, que muchas veces no eran obvias, que permitían diferentes lecturas, pero había ahí como una coexistencia de ciertas cuestiones. Me traje acá el machete porque sí fue una gran casualidad que Flor mencionó cosas del editorial de Plot 1, porque quería leer algún parrafito, porque lo releo últimamente, me parece que tiene ahora aún sentido en algún punto. Obviamente ahí se puede ver, pero no se lee claro. Bueno, dice, llegamos después de una primera etapa muy intensa y de puertas adentro. Estamos emocionados por haber alcanzado el punto de hacer público este proyecto, que piensa la edición de arquitectura como conformación narrativa y de sentido. Esto es lo que leyó Flor.
nos incentiva y provoca la posibilidad de fundar comunidad a partir de la puesta en página de aspectos que hacen al campo cultural en el que esta disciplina está inmersa para difundirlos y someterlos a revisiones. Sigue lo que ya fue leído y tal vez no voy a ir ahí, pero digamos, a mí lo que me interesaba acá era decir de que desde la gestión cultural y a través de diferentes formatos, hace varios años que empezamos a planear y a plantear nuestro compromiso con difundir y discutir ideas de librepensadores interesados en el análisis de la arquitectura, y es que este era un compromiso que hoy formalizamos. Pero acá la propuesta era como poder correr, y algunas, estoy tratando de buscar esta parte que no encuentro, pero poder romper ciertas barreras entre primer y tercer mundo. No es que no existan, digamos, hay cuestiones que uno ve como diferencias, pero poder poner sobre la mesa cuestiones que parecen muy diversas y ponerlas a discutir, entender si no hay estos cánones que decimos antes, o si no hay una centralización y consenso de la disciplina, de qué manera podemos construir otras y ser un poco desfachatados al permitirnos ciertos ensayos, porque esto es lo que permite también una publicación periódica, ¿no? Que es como construir en el tiempo ciertas cuestiones que se siguen juxtaponiendo, que van transformándose y que van entonces como a veces, ojalá, sí, calando en el campo disciplinar. En el tiempo que estuve en Plot y que compartí con un grupo increíble de gente que hasta el día de hoy sigo queriendo mucho, que están muchos acá, como ya dijimos, Javi, está Flor García por ahí, y hay varios ploteros y Denés también, pero bueno, este trabajo apasionado que hacíamos y que creo que nos marcó a todos mucho, de llegar, enchinchar cosas, pegar en los vidrios, discutir, traer a la mesa cuestiones de distintos lugares del mundo, poder entender y preguntarnos cosas, hacer investigación editorial, porque digamos había algo que era, bueno, usemos las tapas de algo muy conocido, pero traigamos cosas que no se conocen tanto y, digamos, invitábamos gente de distintas ciudades para que sean como aliados, curadores de ciertas notas para poder proponer distintas cuestiones. Y esto fue un poco la historia de Plot, que ahora voy a mencionar un poco más. Pero bueno, estas son las ediciones que hicimos mientras yo estuve como directora, 40 ediciones de las normales y varias de las especiales. También, digamos, que varias de las ideas de Plot, ahora voy a mostrar varias ideas, varias dobles sobre las que no me voy a detener. Creo que muchas de estas fotos son de Javi también. Pero digamos, lo que queríamos era abrir algunas cuestiones, ¿no? Como cuál es el valor de las muestras en el discurso de la arquitectura, lo que hoy contaba de los formatos, justo encontrábamos recién en la oficina pero era un cómic, se puede hacer crítica desde un cómic, desde una infografía, cuáles son como las maneras de constituir sentido hoy, cuáles son las maneras de poder proponer una discusión, una conversación. Gracias a Plot tuve la suerte, digamos, yo lo que creo es que a mí me guía también una curiosidad insoportable, un deseo de querer como aprender del trabajo de los demás, ya que estamos hoy hablando de esto, y sí, como dijo Flor, mi carrera se basa en el trabajo de los demás, y tuve la suerte de poder entrevistar a mucha gente gracias a esto, ¿no? De hablar con gente que viene de lugares muy diferentes, que practican lugares muy diferentes. En una de esas posibilidades entrevisté a Cynthia Davidson, mujer de Peter Eisenman, que fundó ENI y que bueno, hablábamos de esas publicaciones y de Log y demás, y ella me dijo algo que me quedó muy marcado, creo que le pusimos así a la nota, de hecho, en ese momento, que todo su trabajo tenía que ver con poder generar algo de qué hablar, ¿no? Nuevamente, esto de la dispersión y de la construcción colectiva. Poder poner acá algo que genere, que impacte y que dé algo de qué hablar. Y bueno, y ahí, digamos, varias cosas que supongo que algunos conocerán, pero este deseo de poner los detalles constructivos, la documentación extrema. En Estados Unidos me dicen que eso de poner los detalles constructivos es muy moderno, pero moderno tipo en el mal sentido. Me parece bastante insólito, como que el pensamiento esté por fuera de la construcción, ¿no? Esa es otra conversación. Esta es alguna de las cosas que hacíamos, de poder como buscar, esto es particularmente en Londres, pero lo hicimos en Chile, lo hicimos en Paraguay, de poder buscar así aliados
invitados que puedan, oleadas, que puedan ayudarnos a mirar un escenario que no conocíamos tanto, que hagan una lectura sobre un grupo de prácticas y que podamos entonces descubrir lugares muy diferentes en propuestas. Bueno, Paraguay, Asunción, es un lugar que desde la arquitectura en realidad empecé a trabajar ya en Suma, que visité varias veces, por eso es que siempre vuelvo afectivamente. Esto de poner las caras también de las personas tenía que ver con algo que hoy también me obsesiona, posiblemente por estar trabajando en otro país, que uno dice, bueno, no quiero perder de vista la posicionalidad, ¿no? Desde dónde uno escribe, desde qué contexto, desde dónde venimos, cómo fuimos formados, cuál es nuestra, linaje intelectual de alguna manera. Es algo que aparece muy seguido y que en Plot era discutido. Bueno, prendieron la luz, pero bueno, desde ahí. Voy a tomar agua de paso. Ahí también, digamos, en el momento de fundar una publicación como esta, estábamos muy de acuerdo, todas y todos los involucrados, en que esto era una plataforma, ¿no? Que no era una publicación únicamente. Esa coexistencia de la inauguración de Post con la impresión de la revista número 1, con un montón de trabajo que hicimos acá con la Bienal de Arquitectura. Esa es otra versión de mí, con el pelo negro, pero aquí la primera foto es en Uruguay, en la Universidad de la República, que llevamos post. Después un trabajo en la Bienal de Arquitectura, que invitamos un montón de gente a tener conversaciones. Digamos, había un programa alternativo que era gratuito y abierto al público. Y bueno, ahí es con Hernán Díaz Alonso, acá Jiménez Lai, que en ese momento daba clases en la universidad que hoy dirijo, en la escuela que dirijo. Y esto es con el Centro Cultural de España. Ahí está mi madre con mi hijo caminando en el evento, en un picnic que hicimos y que también tenía que ver con esto de la unión, de reunirnos, de plantear también una conversación que a veces era formal, en un panel de discusión, y otras veces era totalmente informal, pero que tenía que ver con ese compromiso cultural. Varias de las personas que están acá deben haber participado alguna vez de esos desayunos para analizar lo que estábamos publicando, para preguntar qué temas les parecía que hacían a la crítica en este momento, cómo era y cómo tenía que ser una publicación hoy, aquí, ahora, y para también presentar Latinoamérica, presentar nuestra producción hacia otros lugares. Pero tuvo un impacto regional muy rápidamente, del que estamos muy orgullosos siempre, y bueno, es como algo a lo que por suerte estoy como volviendo a estar relacionada, y ahora con la nueva dirección que va a tener a cargo de Magdalena Tagliabue, que está acá, vamos a seguir colaborando y espero estar ahí un poco como madrina que quiere mucho a ese proyecto y que siempre va a tener un compromiso. Pero bueno, como decía, fue una plataforma, participamos de South America Project, hicimos ahí Plot TV con Ciro en aquel momento, acá una entrevista con Clorindo, hubo otra con Jujo, que hoy estuvo en la escuela, participamos de exhibiciones como Arquisins, esto Javi fue un gran impulsor de participar de toda esta movida con Elias Redstone, y que estuvo en Nueva York, en Londres y en distintos lugares, pero esto lo muestro no para vanagloriarnos de todo esto, sino que justamente la idea de la plataforma, de expandir, de mostrar, de abrir conversaciones, era parte muy importante de este proyecto y sigue siendo, ¿no? Gracias a Plot es que sí, tengo ese Love Fellowship en 2013, entre 2013 y 2014. Lo puse solamente muy rápidamente porque quería, sí, mencionar esto de What Criticism, justamente como Flor mencionó en la presentación. Mis dos ejes de investigación en ese momento, que eran los que traíamos desde Plot 1, tenían que ver con esta situación de las Américas y entender un poco diferencias y campos comunes, y por otro lado la pregunta sobre la crítica. Lo que organicé ahí fue un simposio internacional que se llamó What Criticism, como diciendo qué crítica, medio spanglishada, en realidad suena más en español ese título, pero que estuvo dividido en varios paneles de discusión. Duró 2 días y fue interesante como poder presentar estas temáticas que justamente tenía que ver con esto de
las formas de lo incierto en este momento, de cómo hablar de la diferencia entre diseminar o cultivar, ¿no? Cómo pensar, porque digamos, esto de la comunicación en este momento, yo creo que el esfuerzo más grande también es poder mostrar no todo da lo mismo, ¿no? Entonces, cómo uno construye sentido desde esa situación. No es todo chato, no vale todo lo mismo. Y esto que decía al principio, un poquito de los memes y de este juego que proponía como provocación, es cómo leemos lo contemporáneo desde esos lugares. Varias de esas conversaciones se trataron de eso. Después voy a contar algo de otro simposio que organizé el año pasado que tiene que ver como una continuidad de esto en algún punto, pero me pareció importante plantearlo ahí. Cuando estaba, 2016, creo que fue esto más o menos, empezamos a trabajar en Monte, que fue un galpón que sabíamos que íbamos a estar ahí durante un tiempito, que tenía un tiempo limitado, y decidimos cómo activarlo y poder hacer algunos eventos, no solo poner el estudio ahí con Pablo Gerson, sino que obtener como un espacio en el que podían pasar cosas que tal vez no teníamos muy claras, que esa era la idea, digamos, que haya algo de lo espontáneo que ocurra. Ocurrieron muchas cosas espontáneas y otras muy también organizadas. La música, esperen que la quiero bajar, así hablo arriba. Si no hablo arriba, no pasa nada. No. Bueno, no importa, hablo arriba. ¿Ah? A ver. Hola. Bueno, justo en la edición varias caras conocidas y que estuvieron hablando acá en el reciente tiempo, me parece. Pero bueno, invitamos en este momento ahí a Daniela Freiberg, a Fede Liberati primero, después se fueron uniendo Isabela Moretti, estuvo ahí Dalia, Santi, Magda, expuesto, y se armaron un montón de simposios, de acuerdos con monoambiente, de acuerdos de distinto tipo. Esto fue un workshop organizado por ITMET, y particularmente lo que quería hacer era justamente ese puente hacia NES, que es lo que voy a contar, pero digamos, esto fue un trabajo de muy poco tiempo, la experiencia de Monte, pero digamos muy activa en este galpón en Chacarita, de poder con mucho esfuerzo y muy a pulmón poder promover ciertas conversaciones. Digamos, en la agenda ahí está Nacho con Florkin, con Gustavo Quiroga, porque también algo que desde Plot ya habíamos estado planteando, digamos, acá nos parecía que hacía falta instalar ciertas conversaciones sobre la idea de paisaje, instalar traducir algunos textos históricos porque no habían estado publicados, por ejemplo, el de Diana Agres, de diseño versus no diseño, un texto canónico de hace muchas décadas, no había estado nunca publicado en español, entonces había como esa deuda pendiente, y son cuestiones que en Monte también fueron pregnando, ¿no? Como traer discusiones que nos parecía que había que colaborar a instalar. De vuelta, cuando hablo de instalar o de hacer territorio con la palabra, no estoy hablando de decir con mi palabra, y no estoy hablando, sino con el trabajo de los demás, ¿no? No estoy hablando de difundir un mensaje que es unidireccional, estoy hablando de dispersar, transformar y como colectivizar. Desde ahí también hicimos algunos trabajos como el Polar Lab, con varios que están acá. Isa participó mucho de esta organización, cuestiones con Antártica y demás, pero bueno, tenía que ver con eso. Se grabaron discos también en Monte, ya que hablamos de la música, pero creo que este también es un mini videíto a la NES hecho, bueno, no pasa nada, pero sí, tal vez el proyecto que fue esta transición un poco de Plot a NES, de pensar que había un deseo de publicar en español, que ese proyecto intelectual, en inglés quiero decir, que ese proyecto intelectual de llevar cierto trabajo a un discurso, de conseguir unas narrativas que puedan estar en acción en un discurso más global y en otros escenarios, tenían que ver también quizá con ese cambio de idioma. Esto seguramente está condicionado por esa experiencia en ese fellowship, en los que mucha gente miraba en Plot y les parecía que era increíble que una revista, en vez de ser o un jornal académico teórico o una revista de detalles constructivos, pudiera poner en el mismo dispositivo todas estas capas de la arquitectura, ¿no?
la construcción, una mirada sobre la tecnología, una mirada sobre un contexto cultural, social y político, una lectura teórica, y bueno, y había de mi lado también una frustración, bueno, pero no lo pueden leer, ¿no? Y el cambio de idioma en algún punto tuvo que ver con esto. La primera edición de NES se llamó así, entre la comodidad de la historia y, ¿cómo traduciríamos, Homie? Lisa, ayúdame. De la técnica, la domesticidad de la técnica, y tenía que ver también con esta mirada de lo contemporáneo, de decir, bueno, ¿cuáles son los discursos? Porque parece que esta tendencia tan fuerte del historicismo, en Plot habíamos hecho esa edición también, o sí, postmodernismo, que un poco retomaba algunas de estas tendencias, o una mirada hipertecnocrática que exploraba ciertas cuestiones. Esto ya, digamos, no me estaba refiriendo ni al parametricismo ni eso, que ya era viejo cuando nació NES, digamos, esto es un momento más postdigital, pero digamos, ¿a dónde los discursos están hacia esos lugares y qué hacemos? Ahí en la exploración de los formatos seguimos indagando mucho, con el equipo que acá está también presente. En este caso, por ejemplo, la idea era, bueno, que también el tema de las entrevistas y el lenguaje hablado en Plot había estado, como cómo nos acercamos a las ideas sin perder profundidad, pero las hacemos más inteligibles y más fáciles de escuchar, de leer. Es, bueno, tal vez el lenguaje hablado a mí me parece que es algo muy importante en este momento, que acerca a veces a algunas generaciones que no tienen tantas ganas de leer tantos papers académicos. Yo no tengo a veces tantas ganas de leer papers académicos porque nuestra atención cambió, porque estamos mirando todo el día muchas cosas al mismo tiempo. Entonces el tema de las conversaciones es algo que ya habíamos explorado mucho en Plot, y en NES, que había como una obsesión grupal también de trabajar con nuevos formatos, lo pusimos en juego también. En esta sección entera les pedíamos a personas que hablen 20 minutos sobre estas consignas, este prompt, desde el ángulo que quisieran. Después, obviamente, tenían la oportunidad de editar el texto, pero había algo de recuperar lo espontáneo. Yo creo mucho en la intuición formada, creo que Miguel a veces hablamos mucho de eso, ¿no? Haciendo aquel libro, de esta intuición que uno va construyendo, y había un deseo acá de recuperar algo de eso y luego, obviamente, editarlo. Hicimos 3 ediciones de NES, 2 de NES Docs, este monográfico, que especial así, muy orgullosa del trabajo que hicimos durante la pandemia. En 2020 hicimos esta 3ª edición y esta NES Docs, ahí también con Santi y este equipo que está hoy acá, me emociona ver. Así que creo que estamos todos muy orgullosos del esfuerzo de ese año tan difícil y toda la construcción que hicimos. Pero bueno, NES, así como Plot venía de esa idea de la palabra del Spanglish, de plotear, ¿no? Es una palabra que en los estudios se usa permanentemente, ploteaste eso, no ploteé y demás, pero también tiene que ver con la idea de complot, o la idea de una narrativa, el plot de un argumento, es argumentativo, o con un terreno, digamos, tenía un montón de capas de sentido para esa revista. En este caso, NES estaba como marcando otra cuestión, otra observación que tenía que ver con esto de que el lenguaje ya no alcanza, ¿no? Que uno habla hoy de identidad, uno habla hoy de un montón de cuestiones, y la palabra ya no quiere decir lo mismo que quería decir hace 40 años o hace 20 años, ¿no? Está cargada de otras situaciones. Y bueno, NES es como sufijo que se usa para sustantivizar, para inventar palabras, ¿no? Uno habla de coolness, cuteness, o un montón de cosas que uno ve desde la filosofía hasta lo que se habla, no sé, en redes, que este NES es usado para eso. Entonces, lo que quería señalar, el título de esta revista, era justamente que en este momento de cambio radical necesitábamos nuevas palabras, nuevas redefiniciones, y hablar de otra manera de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba esta definición en este como manifiesto. También la idea era poder poner en relación cosas y personas muy distintas, que es otra de las obsesiones que van acompañando varios de estos trabajos que hemos hecho, que tienen que ver con poder ponernos a hablar no solo
entre arquitectas y arquitectos, sino también con gente que toma decisiones, ¿no? Con políticos, con gente que está en el departamento de planificación, con educadores, porque esa cuestión expande sin duda o es parte de la disciplina. Estas son algunas dobles de NES. Tuvimos la suerte también de poder tener conversaciones con filósofos como Jean-Luc Nancy, justo poco tiempo antes de que falleciera, Bruno Latour también, con la otra colaboradora, se me fue el nombre, perdón, y demás, y tratar entonces de poder indagar y cuestionar algunas cosas. Nuevamente, también la coexistencia de prácticas de distintos lugares del mundo, de distintas escalas, tratar de plantear entonces ciertas, también como disidencias desde el pensamiento, desde dónde estamos construyendo sentido y demás. Estas fueron algunas de las páginas que hicimos con mucho esfuerzo y compromiso. Acá muchos dibujos muy lindos realizados. Acá hacíamos hablar a los edificios. Ahí veo las caras de emoción y no las miro porque me emociono yo y demás, pero bueno, parte de lo que decía, esto de incorporar otras cosas, una de las cosas de investigación editorial que hicimos, que estuvo en NES y luego fue publicado en español en Plot, fue este informe sobre Detroit, en el que incorporamos voces justamente, por ejemplo, Maurice Cox, que era en ese momento el director del departamento de planificación. Hicimos una investigación de mucho tiempo, de ver esta historia de esta ciudad, que es un fenómeno, porque sabrán que gracias a las marcas de autos como Ford, General Motors, Chrysler, la ciudad estalló económicamente en la primera mitad del siglo pasado, en la mitad del siglo, mejor dicho, y luego quebró, y digamos es un fenómeno que se estudia desde el tema del shrinking cities, ¿no? Esto de las ciudades que se achican, y está estudiado, digamos, hay mucho trabajo sobre Detroit, es un fenómeno que hoy está siendo también revalorizado porque está en otra etapa de esa transformación, como en una especie de renacer. También podríamos hablar de historia de la música en Detroit, pero no nos vamos a meter ahí hoy. Pero bueno, lo que quisimos es justamente traer esto de arquitectura y políticas. Esta es otra edición que tiene que ver con el trabajo de Michael Maltzahn, pero justamente poder mezclar distintos actores y poder como abrir otros campos de trabajo. Y bueno, acá dejé algunas que claramente hablan de ciertas consonancias con lo que está pasando en la escuela, porque los estudios que elegimos han estado o van a estar o tienen algún vínculo también con la escuela. Y bueno, eran las prácticas que entendemos que están operando también en lo contemporáneo, por fuera de ese cozy history o homey techniques, como decíamos ahí, que están encontrando otros lugares para la acción, el tema de nuevos realismos, que bueno, si yo no me equivoco, es una categoría creada por Jean-Luc Cohen, ¿no? En relación a la mirada sobre la nueva arquitectura francesa, pero que yo también estuve tomando hacia Latinoamérica como realismo sucio en algunos textos, pero creo que ahí algo que me tiene un poco obsesionada en esta observación en este momento, y que estoy trabajando también en el curso con mis estudiantes, es esta polarización o los encuentros y fricciones entre el realismo y la utopía en este momento, y a dónde en esa superposición las posibilidades que hay de acción. Estas imágenes son solo para seguir apoyando esto de cuáles son los formatos, ¿no? Si un dibujo es crítico, si una partitura puede ser una obra de arquitectura, además. Voy a tratar de apurarme también para que haya tiempo de preguntas si tienen ganas, pero bueno, otras cosas que hicimos desde NES, o el nombre editorial era Lots of Architecture Publisher, fueron muchos libros en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, también mucho trabajo, los podemos creo decir todos los involucrados que los sufrimos mucho, pero también yo creo que nos dan un orgullo en general porque vemos que estos libros, de repente, el de Housing es récord la cantidad de bajadas que tiene en la página del BID, y los que bajan estos libros son gobernadores, son como jefes de gobierno y gente que está trabajando en tomar las decisiones para la planificación urbana. Entonces, digamos que acá el diseño, estas cosas estaban un poco, las de las tapas adentro,
teníamos más dominio. Las tapas nos mandaban mucho con estos logos, como verán. Pero digamos, son libros que tuvieron una circulación muy distinta y que bueno, nada, me da como bastante orgullo ese trabajo que fue hecho, como decía recién, con mucho esfuerzo del grupo. Esta fue esa experiencia que contaba Flor Medina antes, que fue invitada a coeditar. Esta es la primera de la serie de la nueva etapa de la revista en la gestión de Sarah Whiting como decana. Menciono esto también porque Sarah Whiting es alguien que viene de la edición de arquitectura, de una crítica que era la crítica con la que también yo me formé en esta situación de cuando estudiaba en los 90, que consumía al mismo tiempo la Suma y abría el Postscriptum rápidamente para ver qué había escrito Marina Weissman, pero también me llegaba la Croquis, iba corriendo a buscar a Amazú, íbamos a ver, digamos, había mucha circulación no vamos a hablar del uno a uno de esas cosas con las cuestiones políticas en este momento, pero la realidad es que teníamos como mucho acceso a muchas publicaciones y que para las personas que tenían este rasgo ñoño como yo, de no haber internet, el papel era muy importante, ¿no? Entonces la desesperación por conseguir fotocopias de ciertos personajes o de las revistas que ya tenían su historia, como Positions, Assemblage y demás, era como una ansiedad así muy interesante que se daba para poder poner todo eso junto. Y eso hace un poco a mi formación personal, por eso yo considero que mi formación es un poco postmoderna, por eso me siento a veces un poco en los márgenes, operando en algunas cuestiones, o post-antropoceno, no sé muy bien cómo habría que definir recién, pero sí creo que vino con una voz un poquito de interferencia a algunos discursos más consolidados localmente, ¿no? Esta edición fue muy interesante de hacer. Justamente Sarah Whiting fue editora de Assemblage, escribió hace décadas ese texto con Bob Somol, el director anterior de la escuela que hoy dirijo, un texto muy famoso que se llamó El efecto Doppler, y que justamente discutía la idea de la autonomía de la arquitectura y traía como otra mirada abría la discusión de la arquitectura como un producto cultural nutrido de un entretejido de otras cuestiones. En la Academia Norteamericana eso derivó después en la postcrítica, que es algo que a mí no me interesa para nada, pero digamos quiero traer a colación porque es parte de mi formación también y fue interesante tener ese rol ahí. Por eso, y además mostrar esto, las Américas es algo como muy presente en mi trabajo. No sé, no quiero tomar tanto más, pero sí quiero contar rápidamente algo de lo que estoy haciendo en la escuela, como decíamos recién, desde hace un año y un poco más de medio semestre, estoy dirigiendo la Escuela de Arquitectura en UIC, en la Universidad de Illinois en Chicago. Es una escuela pública que tiene una tradición bastante particular. La dirigió, como decía recién, Bob Somol, una persona que es un crítico de arquitectura, pero que es abogado de origen, después se metió en arquitectura, trabajó también mucho en las cuestiones muy ligado por ahí al cierto momento de OMA o ciertas cuestiones que estaban pasando en Holanda y en Estados Unidos en los 90. Y digamos, es una herencia interesante en ese sentido, también digamos que hay que desafiar de alguna manera, porque digamos, es un momento muy distinto, y bueno, con un faculty muy ligado a cierto tipo de trabajo bastante formalista, pero con un altísimo grado de especulación, que es muy interesante, digamos, llegar ahí y abrir un poco algunos discursos. Esto lo puse acá porque, digamos, es algo que ahora estamos trabajando. Yo estoy tratando de compartir una nueva visión para la escuela que tiene que ver con esta como tríada de to challenge, to research, to contribute, de desafiar, investigar y contribuir. Como decía recién, es una escuela pública, lo que en Estados Unidos se llama una R1, una universidad R1, significa que es una universidad de investigación. Hay fondos de investigación para fonditos, digamos, porque es una escuela, no, fonditos, pero es una universidad muy grande, pero que apoya la investigación, y estamos
todas y todos los profesores obligados a producir investigación y servicio en este plan. Y, digamos, lo que yo traigo entonces es esta idea de poder desafiarse estas ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que estuve hablando hasta ahora, de investigar, pero también la idea de contribución. Digamos, la investigación, si queda para mí puertas cerradas, si queda en algo que es endogámico y adentro de una escuela, como verán, cuanto a lo que estoy demostrando anterior, no tiene tanto sentido. Para mí la contribución tiene que salir de los bordes de una institución, tiene que salir, embarrarse un poco y tiene que estar comprometida con el hacer también. Entonces, varias de las cosas que estamos haciendo ahora tiene que ver con un programa público muy fuerte, con hacer conferencias. En mi primer año como directora hicimos 2 conferencias, una que voy a mostrar ahora un momento, que es la que yo traje como manifiesto a la escuela, que se llamó This is not contemporary, esto no es contemporáneo, un poquito un juego de palabras con esto no es una pipa, ¿no? Esta idea de la definición de por la negativa acercarse. También tenía que ver con la mirada de un filósofo como Agamben, que dice la única manera de ser contemporáneo es por estar un poco por afuera de su propio tiempo, ¿no? Que, bueno, resuena ahí a Tafuri, aunque de una mirada distinta, como correrse del torrente de la historia, ¿no? No dejarse absorber por esa situación y poder tener una mirada. Y también tiene que ver con que voy a los reviews en distintas instituciones y escucho gente pasar que no puede como decir por qué esto no es contemporáneo cuando mira un proyecto. Y eso que sale tan de adentro espontáneamente, this is not contemporary, me llamó mucho la atención y ahí traté de traer esa discusión a la escuela. Como ven en estas puse muy poquitas imágenes, pero quería mostrar esto del espíritu, ¿no? Digamos, esta situación, eso que se ve ahí es un taller de Jean Lally, que también es alguien que habíamos publicado hace muchísimo tiempo en Plot, con Weathers, cuando sacó su primer libro. Jean investiga desde la lógica del videojuego, como los espacios digitales también. Tiene un podcast que es súper interesante, se los recomiendo si les gusta escuchar podcast y en inglés, pero que tal vez habla con un filósofo, con una antropóloga, con alguien que está trayendo otras temáticas a cuestiones del medio ambiente y las nuevas tecnologías. Esto, Sam Jacobs, también lo publicamos en Plot más de una vez, con su estudio FAT antes, pero digamos estas investigaciones que, imagínense, yendo de Argentina, primero ver esto en una universidad, digamos, me bajó la presión un poco primero, después empecé a entender por dónde iba el discurso y hay cuestiones sobre el ordinario o ciertas cuestiones que se están discutiendo bastante interesantes y bueno, investigaciones y especulaciones muy diferentes a lo que tal vez estaba acostumbrada acá, no diferentes a lo que estaba acostumbrada a mirar, porque digamos todo nuestro trabajo editorial había generado esta situación de abrir diálogos con otros lugares. Esto es sobre la conferencia que estaba mencionando recién, que de nuevo solo quiero mencionar el formato parecido al evento post de hace muchísimos años, parecido a ese What Criticism, digamos, acá no había un panel de unos que hablaban, sino que digamos, poder poner alrededor no teníamos una mesa muy grande, así que armamos ese triángulo, pero alrededor de un espacio a varias personas que van hablando entrecruzadas. También tiene que ver con esto de la exploración de distintos formatos, de pensar en una situación más de comunicación más transversal, que expande y tratar de llevar ese espíritu a la universidad, ¿no? De comunicación, de apertura, de preguntar, de cuestionar, de desafiar, de consensuar, de aprender a no consensuar también muchas veces y poder entonces entender eso, el sentido de la universidad, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y para terminar, sí, el libro en el que estoy trabajando, esto lo dejé en inglés porque, bueno, el libro lo estoy trabajando en inglés, se llama así, Why Bother, ¿para qué molestarse? ¿No? Y como decía antes, un manifiesto editorial crítico sobre la era de la dispersión. Y solamente puse algunas frasecitas que tienen que ver con
¿para qué molestarse? Digamos, algo que creo en ese sentido, ¿no? Es como para buscar campos comunes, para aprender de los demás, para acercarse a algo similar a entender nuestro mundo, para buscar consenso, para buscar consenso, para buscar disparidades, para saber más, para especular, para ensayar, para revisar, para cuestionar, para proyectar futuros posibles, para disfrutar, para chusmear, se habrán dado cuenta que me gusta aprender y chusmear, para promover nuevas y viejas ideas, para inventar, para amar la arquitectura, para acercarse, para buscar por significado, para quejarse un poco, para urgir cambios y transformaciones, sin duda, para proponer, para cambiar y transformar, para gritar, para suspirar, para cuestionar nuevamente, para hablar con gente interesante, para viajar y mirar, para probarse diferentes disfraces, ¿no? Y tratar de entender nuevas miradas, para tolerar la existencia, para hacerla mejor, para tomar parte, para inspirar, para estar en las bibliotecas, generar referencias que sigan por ahí cambiando, para imaginar posibilidades, para habitar muchos lugares, para contagiar un poco esa curiosidad, compartir ansiedades, para estar juntos, pensar juntos y crear juntos. Gracias. Buenísimo. Bueno, doctor, muchas gracias por la conferencia, la presentación. Buenísimo. Fue por un lado muy emocionante ver tu recorrido, los proyectos compartidos durante tantos años y también enterarnos un poco de qué andas en el día. Si te parece, podemos hacer un espacio para preguntas. Con todo gusto. Yo tenía una un poco sobre este simposio, seminario de Challenge Contemporáneo. Yo creo que siempre fuiste, nos transmitiste a todos un entusiasmo por la cultura del presente. Siempre fuiste como una embajadora de qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se está hablando. Y en ese sentido, cuando hablabas en NES de esta dualidad de la arquitectura en un momento post-digital que estaba entre o buscar reconforte en la historia o volverse puramente tecnocrática, quería saber qué veías ahora que pasaba allá, como que estaba ese péndulo, que estaba ese movimiento, que yo personalmente siento como que ese movimiento de hacia un lado y una respuesta que vivimos en los últimos 10 años ahora un poco se agotó, cierto allanamiento, no sé si eso salió en el seminario, sí. o bueno, un poco de qué fue esa conversación. Sí, está buena la pregunta, gracias Javi. Sí, digamos, si hay algo que de vuelta me sales del reclamo, pero sí, porque creo que también es el lugar de la crítica, ¿no? Como poder reclamar, pedir y preguntar frente a la mirada de lo contemporáneo, lo que yo veo y que creo que es bastante evidente en las publicaciones, en las bienales de arquitectura en el resto del mundo, en diferentes cuestiones, es como esta gran polarización, lo mismo que está pasando en tantos ámbitos de la vida, entre una arquitectura que es políticamente correcta y que trabaja con, digamos, en Estados Unidos se habla de la arquitectura social justice driven, ¿no? Como ligada a la justicia social y estas cuestiones, o una arquitectura que es puramente formalista y autónoma, ¿no? La idea de la autonomía. Me parece que las discusiones están pendulando entre esos dos lugares y me parece pésimo que estén pendulando entre esos dos lugares. Digamos, en esa conferencia, en This is not Contemporary, fue como un momento que dije, bueno, terminemos con esto, ¿no? Me parece que la arquitectura en este momento disciplinarmente no puede encontrar un lugar como, digamos, reclamando que la modernidad es historia. Voy a decir algo que es un poco polémico, pero bueno, el movimiento moderno tal vez fue el único momento en el que un programa público se pudo unir con un programa disciplinar.
en alguna forma, ¿no? Que hay como una preocupación por ciertas cuestiones sociales que al mismo tiempo tienen un lenguaje arquitectónico o que tienen una manera de pensar. No nos quedemos con el lenguaje, pensemos más bien con un modo de pensamiento y disciplinar. En este momento a veces digamos, la arquitectura, cuando uno ve las últimas bienales, la Bienal de Venecia de este año, que bueno, tiene la mirada sobre el laboratorio del futuro y mirar a África, pero uno circula y sí, hay cuestiones súper interesantes de denuncias, es súper interesante, denunciativas digo intelectualmente, ¿no? Como de traer otras cuestiones, circular y que no estén los mismos y las mismas de siempre, que haya una renovación del line-up de eso es genial, eso no lo discuto ni un poco, pero me gustaría ver algo como una solución que también salga desde el campo disciplinar. Y uno va a la Bienal de Chicago, que las primeras ediciones también tuvieron una mezcla un poco más grande, y en las últimas solamente hay a veces como interpretaciones de artistas sobre la arquitectura. Digo, qué dificultad que estamos teniendo desde la arquitectura de hablar sobre nosotros mismos y nuestra propia producción. ¿Por qué no podemos tener una voz en todo esto? Y bueno, tal vez tiene que ver con que no estamos pudiendo asimilar o tomar cuestiones que tienen que ver con esto de lo postdigital, que tienen que ver con la crisis medioambiental, que tienen que ver con las cuestiones sociales de hoy, las ciudades, digamos, entre las corrientes migratorias, los campos de refugiados, la pobreza y demás. Hay que poder trabajar desde la arquitectura y desde el diseño esto, ¿no? Y me parece que ahí está la crisis más grande. Por eso me gusta bastante la categoría en realismo, que bueno, está acuñada para un tipo de cuestiones, pero sería bueno como ponerla a la acción distinta, y me parece que hay que lograr, y eso como ahí sí desde un lugar como educadora en la escuela es un poco la propuesta de poder encontrar cómo proponer y hacer buena arquitectura, cómo hacer una arquitectura que esté comprometida socialmente, que esté como registrando estas cuestiones que hacen esto nuestro presente, y que sea buena arquitectura, y que sea bella, ¿no? Porque también, digamos, hay algo, ahí estaba en la editorial número 1 en que yo sigo abogando, no estoy dispuesta a que tengamos que abandonar la idea de la belleza, de la estética, que son cuestiones que conmueven, que son cuestiones que reúnen, que son cuestiones que impactan también socialmente, y que nos convirtamos solamente acá me robo un poco a Luis Callejas, que dice basta de mirar a Latinoamérica como los médicos de emergencia del mundo en arquitectura, ¿no? Que la arquitectura tenga que ser solo de emergencia, digamos, tenemos que poder transmitir otro tipo de valores, y ahí creo que el rol de la educación, de los medios de comunicación y del trabajo intelectual es clave. Gracias, Flor. Una pregunta, un comentario de la audiencia. Sí, Javi. Muchas gracias. La verdad que es muy lindo ver el camino cultural que hiciste, un evento de perfil, de construir. Y en el lugar que estás ahora, me imagino compartir una pregunta que también hay que, siento particularmente, hay que repensar cómo estamos aprendiendo arquitectura, qué hacemos acá. Y si hay alguna revisión o reformulación de los formatos para estudiar, concretamente el modelo de los workshops, las materias, un profesor con un grupo, ¿qué pasa con el collaborative learning o con muchas pedagogías que sí están funcionando en los niveles inferiores, me refiero de edades más jóvenes, que no veo que estén apareciendo en la formación, particularmente el ámbito de la arquitectura, que siempre ha sido de un tono colaborativo, sí, pero más o menos. Si ese problema de cómo es el formato, cómo estamos, yo diría, aprendiendo en lugar de, o sea, ya no tenemos más que enseñar, pero cómo trabajamos para que la cuestión del aprendizaje esté en el centro. Imagino que es una pregunta, es un desafío que estás tratando, sí. quiero pensar.
Sí, gracias Claudia. Sí, sin duda es un súper desafío. De hecho, el año pasado hicimos un summit, como una jornada del área de tecnología, este año una de teoría, y la idea es como tener una parte 2 de la de teoría, porque también es cómo enseñamos y qué enseñamos. Tengo que también hacer la diferenciación que el sistema, digamos, a mí me costó al principio entrar intelectualmente en ciertas cuestiones porque el título de grado allá no es habilitante, es un título de 4 años que está como separado totalmente de la realidad, que es rarísimo, digamos, y hay que como poder entender esa situación, digamos, que parece una escuela a veces más, por eso algunos de esa más artística, pero que se olvida ciertas cosas, ¿no? Que por ahí, sí, al principio Pablo y yo, digamos, era como no sabían qué es el Monge y para nosotros era terrible y bueno, es como que hay que, y por ahí digo, bueno, pero por ahí no es tan importante hoy, ¿por qué va a ser importante? Pero bueno, tampoco está bueno vivir en Rhinoland, qué sé yo, eso es como otra cosa, pero digamos, es muy distinto, la maestría sí es habilitante, es un título habilitante acreditado, pero después hay que hacer la licencia, pero eso hace que haya una metodología de proyecto muy distinta. Hay una cultura del estudio muy fuerte, pero que bueno, estamos como revisando sin ninguna duda, estamos tratando de mantener un ratio, no me sale, una proporción como de un profesor o profesora por 13 estudiantes, algo así, es como una escuela muy chica también en algún punto. Ahora, las preguntas que estás haciendo las hacemos, yo terminé el año pasado ahora el summit que hicimos con el área de profesoras y profesores de tecnología, diciendo, bueno, pero acabamos de hablar de todo esto, de dentro de 5 años ChatGPT va a hacer todas las estructuras, ¿no? Como, ¿qué es lo que tenemos que, cómo enseñamos a pensar como herramienta proyectual, como trabajo de nuevos materiales, como desde dónde tenemos que pensar la idea de la tecnología hoy como habilitadora, porque digamos hace unos años y mucho tiempo atrás también, como en el pensamiento de los 400 años que hablaba antes con el arte, la tecnología era el sueño que iba a habilitar ciertas cuestiones. Y hasta hace unas décadas estudiábamos el SIGGRAPH como una maravilla, y el SIGGRAPH es un pecado mortal que necesita aire acondicionado todo el año, que si no te morís adentro. Entonces, el replanteo de muchas de esas cuestiones necesita para mí de nuevos formatos. Esto que decía también de teoría recién, ¿qué estudiamos y cómo lo estudiamos? Yo fui formada en la época de la era dorada, está bien, ya tenía 2 o 3 décadas, pero era lo que estudiábamos, ¿no? La era dorada de la teoría de la arquitectura, ¿no? En todos esos grandes textos y que los disfrutaba inmensamente. Y hoy nos sentamos y eso que pasa con los memes tiene más peso que un texto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sin duda necesitamos nuevos formatos. Tratamos de probar, digamos, hay construcción de materiales, de cuestiones con materiales no nuevos, porque nuestra escuela no es necesariamente tecnológica, no tenemos los recursos para estudiar, pero sí de probar sistemas constructivos con materiales tradicionales, buscar cierta lógica entre eso y la economía, y poder llevar eso al taller después, trabajar teoría en un seminario de investigación, pero que después sigue con un estudio de investigación, un taller. Entonces, ¿cómo podemos llevar nuevas ideas ahí? En ese sentido, este año estamos trabajando en 3 líneas, una que tiene que ver con más cuestiones del impacto territorial de la producción de comida en ciertas infraestructuras que hacen en arquitectura, otro está trabajando con housing, con vivienda, y como, de hecho, hicimos una conferencia hace menos de un mes en que llevamos gente de Uruguay y de Brasil para trabajar el tema del cooperativismo y cómo eso puede impactar. Eso en una escuela como la mía es una revolución intelectual muy fuerte, pero bueno, estamos como tratando de poner en escena otras cosas, y otro está trabajando con situaciones de efecto invernadero, por ejemplo, de cómo trabajar eso desde la tecnología, el proyecto, y una cuestión como mucho más post-antropoceno en cuestiones filosóficas en relación a la naturaleza. Entonces, son pequeñas experiencias. Esto, mi fantasía, y por eso este año puse todo el ímpetu en esto que es el último año de la maestría, es que eso empieza a permear en la escuela, y estamos haciendo pequeñas experiencias así, en talleres, yo digo talleres a los cursos
de teoría, porque pienso que tiene que haber algo escrito de taller. Entonces, en mi curso del año pasado, que tenía que ver con la crítica en la era de la dispersión, les pedí hacer memes. Digamos, todas las semanas hicimos una página de Instagram y todas las semanas, y ahí me di cuenta que es dificilísimo hacer un buen meme, por ejemplo, pero además hicieron papers, por supuesto, escribieron y leímos y discutimos y entrevistamos mucha gente también. Y una de las estudiantes decidió usar ChatGPT para hacer un ensayo, pidiéndole a ChatGPT que sea un crítico de arquitectura, que trabaje ciertas temáticas, y tratamos de justamente descubrir qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Y fue un ejercicio súper interesante. En la primera publicación que vamos a hacer lo vamos a poner. Ella escribió en paralelo un texto sin ChatGPT, pero digamos, ¿qué es lo que no puede la inteligencia artificial? ¿A dónde está el valor agregado de una mirada crítica? ¿A dónde está la construcción de la teoría? Digamos, empezamos a preguntar desde ahí, en vez de solamente quedarnos con las lecturas bibliográficas, que también discutíamos, obviamente. Digamos, creo que hay que investigar en los formatos. Sin duda vamos a fallar, y ahí digo como vamos, porque me parece que vamos a fallar en varios en el camino, en el próximo tiempo, pero me parece que en el intento aparecen momentos de ciertas chispas, ¿no? Y eso es lo interesante. Pero sí, creo que desde los formatos hasta justamente el rol de la figura de la arquitecta, del arquitecto en la sociedad, está en un momento de gran cambio. Sí. Gracias, Flavia. ¿Y otra pregunta? Vean. ¿Qué tal? Yo te mando dos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Quería hacer mi novia preguntas. Está bien. Primero, en un texto crítico, tuyo o como lo lees, ¿qué porcentaje hay de verdad y de pensamiento lateral? Y la otra pregunta es, ¿un crítico tiene que ser educado o mal educado? Es buena la mala educación a veces, sí. La primera era qué porcentaje es verdad. Claro, ¿cuánto hay de verdad y de Bueno. pensamiento lateral uno? ¿Cómo hago para que algo sea lindo, no? Pensar que lo que voy Mira, a decir sea lindo. Cuando estuvimos con Plot, que era Plot 4, ¿no? En la del Storefront, en la muestra de Arquisins, Plot 4, que participé ahí en un manifiesto, era una maratón de manifiestos editoriales. Y ahí hice un pequeño manifiesto de 10 puntos que está en la última Plot que yo estuve como editora en la 40. Y en unas partes de esos puntos yo ponía como que la crítica o la edición tenía que ser como tender a la objetividad, si eso te responde algo de la verdad, pero confiar en la subjetividad, ¿no? Porque no hay manera, de vuelta a esto que yo hablaba de la posicionalidad, ¿no? Y esto, quien escribe está mirando de una manera determinada y no voy a ver lo mismo yo que vas a ver vos o que va a ver alguien que se formó en Estados Unidos o en África o en Mendricio o digamos en distintos lugares. Entonces me parece, pero sin embargo compartimos eso que llamábamos cánones o el discurso disciplinar o otras cosas que están ahí. Bueno, entiendo que tuvieron una charla sobre supraorder, ¿no? No tanto, pero bueno, hay algunas cosas flotando por ahí que parecen tener un consenso. Me parece que ni de un lado ni del otro, no podría medir en porcentajes, no me gusta tanto los porcentajes, pero me parece que hay una responsabilidad de quien escribe. Acá mi mentor que tengo acá derecho me dijo, lo que quede impreso, como... Ojo, lo que quede impreso queda, como dicen en la tele ahora, quien resiste al archivo. Y bueno, hay una responsabilidad. Yo por eso voy siempre muy en contra de la criticalidad o la opinología en ese sentido. Todos podemos opinar, por supuesto, eso no quiere decir que haya que callar voces, pero sí creo que cuando uno trabaja en un artículo, en un medio y demás, hay un deseo de cierta objetividad, de una observación responsable, de una comunicación que pueda convertirse en algo que después pueda ser discutido o no, pero que tiene una responsabilidad. No sé si
qué sé yo, la verdad es toda una discusión filosófica en este momento, pero por eso te diría tender a cierto grado de objetividad. Sí. Y la segunda, la de la mala educación, bueno, un poquito, yo diría que hay que ser educado igual. A mí me gusta, el otro día decía como, lo decía en inglés, pero bueno, como el tema de ser nice es político también. Y me parece que en un momento tan conflictivo del mundo como el que vivimos, ser educado y ser nice, incluso para estar en desacuerdo y para poder mantener cierto tipo de conversaciones, es una posición muy fuerte. Y yo prefiero en ese sentido ser educada. Bueno. ¿Bajar una más o algo? Sí, muy bien. Estoy reacelerada, pues. Hola, ¿qué tal? Volver a escucharte en persona. Un placer. Hay dos cuestiones de tu trabajo, de tu forma de trabajar que me parecen muy interesantes. Y tienen que ver con la capacidad de manejar un caudal de información importante, en gran dimensión. Y por otro lado, cierta creatividad, por decirlo de alguna manera, en la generación de categorías, títulos o estratos de los que puedes trabajar. Y me gustaría saber si puedes profundizar un poco cómo es esa dinámica. Si hay categorías a priori, o si son categorías emergentes, si hay contenido que impulsa a construir ideas que después van a buscar otros contenidos, o si hay ideas estructurales para vos fijas que son independientes del contenido. Me gustaría saber un poco más de esa dinámica. Buenísimo, gracias. La primera, que está bueno, como toda esa cantidad de información, lo bueno es que siempre es grupal. Digamos, yo, por eso traté de contarlo de esta manera hoy, sin el equipo de Plot, sin el equipo de NES, en el que todas traíamos intereses y cuestiones que le queríamos mostrar a la otra, al otro, porque nos interesaba, eso es muy difícil. Obviamente, si estás trabajando en esas cosas o enseñando, uno está informándose permanentemente y tenés como un deseo de entender lo que está pasando. Pero también el apoyo del trabajo grupal es más que claro, digamos, no se puede, y al menos a mí me gusta, así como digo todo el tiempo lo de desafiar, me gusta que me desafíen, ¿no? Y realmente todas las personas que están acá que trabajaron conmigo, todos me presentaron cosas de las que yo no tenía la menor idea. Y de algunas desconfié al principio y luego aprendí un montón. Entonces también está como eso de buscar y tener aliados, afectos intelectuales que también te ayudan en ese sentido. No, y las categorías a priori, yo creo que en general todas las personas que trabajan en crítica y en teoría tienen ciertas obsesiones personales, como dije antes. Tenés una mirada sobre las cosas. Hay gente que va a buscarlo más desde la narrativa, desde la funcionalidad, desde lo sistemático, desde la idea de, no sé, ahora que se me metió en la cabeza porque hablamos de lo realismo, vas a mirar todo con esa lente, tal vez porque estás metido en eso. Ahora, en esta obsesión por mirar a lo contemporáneo, que decía antes, ahora con el curso que estoy dando ahora, estamos haciendo unos mapas y la idea es que el trabajo hable, ¿no? Y cosas que no dije de Plot para no tomar tanto tiempo, pero esta idea de poner las imágenes tan grandes y demás, que conversábamos mucho internamente, también tenían que ver con poder contemplar la imagen, porque, digamos, hay algo que lo que mirás tiene ya. Entonces, tiene que ver un poco con la idea de un diagnóstico. Siempre digo, tal vez ser hija de psicoanalista me hizo hacer esto y no de hacer edificios, ¿no? Como tener que interpretar, diagnosticar, ver síntomas, sintomatologías, cosas que se repiten. ¿Por qué está pasando esto de que sí hay un fanatismo por ciertos formatos canónicos que está pasando en Europa, en cierta tendencia en la Academia Norteamericana, en un estudio, ¿no? En La Plata, digamos que hay algo que es un fenómeno general? ¿Por qué está pasando esto de una mirada justamente más despojada, la idea de adaptive reuse, de reuso adaptativo? No sé, digamos, hay cosas que aparecen como síntoma y que uno puede ver, pero sí se mezclan con las obsesiones personales. No soy gran fanática de categorizar, creo que son ensayos cortos en el número de Plot sobre Latinoamérica, en el número 24, trabajamos sobre ciertas categorías, hoy las pienso totalmente distintas, pero son un ensayo de un momento que te sirven para mirar y para reflexionar sobre ciertas ideas.
No creo, por eso, digamos, yo hablo un poco de narrativas. Me parece que las narrativas en este momento tienen ese valor de algo más contingente, que no son el discurso, pero que son propositivas y que hay una mirada, y te diría que desde ahí es el trabajo, y más que de una categoría que inventás primero y luego tratás de traer. Hice un poco de lío, pero no sé si te respondí. O sea, podríamos imaginar una duración de las categorías, una especie de vida útil. Es una foto del presente, ¿no? Cuando intentás categorizar. Justamente vengo hablando de Jenks, usémoslo a él, pero cuando trabajó sobre ciertas cuestiones, o bueno, Frampton, todavía seguimos discutiendo regionalismo crítico como categoría, o bueno, Montaner ha ensayado categorías en los 90 que en ese momento tal vez las discutíamos, pero hoy nos olvidamos de esas categorías. Entonces, a veces tienen un poquito más de pregnancia histórica y quedan ahí, y otras también porque tienen que ver con un sistema de conocimiento, ¿no? Y de comunicación del conocimiento. Y otras veces no llegan a agarrar eso. Sí, qué sé yo, hoy la categoría de la idea de realismo está pregnando en distintos lugares del mundo, en distintas universidades. Hay que preguntarse si eso también es un reclamo crítico a cierta arquitectura, no solo la postdigital, postliberal, diría también, a una manera distinta de habitar el mundo. Entonces, sí, hay categorías que tienen un poco más de impacto a largo plazo. Queremos el diagrama de Flor. En eso estamos. Pero ahora Categorías de todos estos años, ¿no? estoy tratando de aprender a usar el Miro board un poco mejor, pero debería ser espacial, que era la fantasía de Jenks. que justamente, además hablaba, es interesante, eso es toda otra conversación, hablaba de árbol, pero se parecía más a una cosa rizomática, y la fantasía era que era tridimensional. Y obviamente estamos hablando de una persona con mucho privilegio, en un lugar del mundo, ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, no se va a parecer al de Saer Apolo, por eso seguro. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Tengo que apagar.